Buen día, jóvenes. Buenos días, Licen. Buen día, Licen. ¿Cómo está Cristian? ¿Qué de mi amigo Aguilar Ibáñez, Juan Pablo? Lo estoy esperando en el gimnasio. Muy bien, le dicen, pero no dio comunicación de ir al gimnasio. Ya sabía que tenía que estar aquí. Dijo que iba a avisarle eso. Pero te he avisado el anterior viernes. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están en la parte práctica? ¿Se durmieron de nuevo? ¿Cómo están en su parte práctica, distinguidos jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Licen, se escucha. ¿Cómo están haciendo sus prácticas? Cuénteme, pues, jóvenes. Ahora estamos en un tiempo de disertaciones, ¿Ah? en disertaciones, dicen, de estiramientos. ¿Solo eso? Sí. La Cre- siguiente clase dijo que entraríamos con vendaje elástico y el vendaje nos iba a enseñar a nosotros mismos cómo nos vamos a vendar y cómo se venda y los beneficios que hay. Si ¿Pero el ya han vendaje va a llevado ser algo de eso? funcional o no. ¿Han llevado algo de eso? Todavía, Licen, vendajes no. ¿Para para qué va a servir una venda de gasa, una elástica? ¿Quieren que yo les dé una clase práctica de eso el día sábado? Si se puede, Licen. Porque les estoy rogando, nadie se manifiesta. Les digo, el sábado podemos adelantar, nadie dice nada. Tenía que confirmar usted, pero Licen, Ah, sí, este sábado no podía. En realidad sí, sinceramente no podía. Pero para este sábado, mañana vamos a quedar, ¿ya? Si puede haber un grupo de unos 10, 15, excelente, para que podamos hacer. Y si tienen sus benditas para llevarse y aplicar ahí, lo hacemos ya. Igual manejamos de manera virtual todo el manejo de... Voy a hablar yo con Enzo. Debería haber avanzado un poco más, pero bueno. Vamos a terminar este trabajo, este tema sobre lo que es entrenamiento, resistencia y sobre todo la prescripción del acondicionamiento y rehabilitación mediante el ejercicio. Habíamos visto algo del entrenamiento de fuerza, ¿no es cierto? La importancia que tiene en todos los procesos de rehabilitación. Los métodos, los sistemas de entrenamiento que existen. En el gimnasio habíamos hecho de manera demostrativa todas las formas sobre todo
de trabajo a nivel de miembro superior, ¿no es cierto? En todos los ángulos de movimiento, ver la utilidad que tiene cada equipo, cada máquina. Eh, de todas maneras, si es que mañana tienes tiempo, Juan Pablo Aguilar, y quienes desean Sí, ir al licenciado, ya tengo gimnasio, tiempo. ya a las 7 de la mañana voy a estar, ¿sí? Está bien, licenciado. Bien, jóvenes, para que yo tome control de su asistencia, ingresen con un solo nombre. Eh,
Listen, disculpe, está hablando, es que su micrófono está apagado. ¿Ahora me escuchan? Sí, listen, ahora sí se escucha. Bueno, ya comencé a hablar muchas cosas y voy a volver a repetir. Bien, tenemos 44 participantes. No sé si estoy compartiendo pantalla. Ah, ya, ahora sí. Bien, habíamos visto métodos de resistencia, tipos, fuentes de energía, métodos de entrenamiento. Esto lo vamos a repasar un poquito. No sé si tienen alguna duda. Si es que quisieran que volviera un poquito a repasar o ver o prácticamente habíamos visto en el trabajo del gimnasio que les había mostrado, ¿no es cierto?, de manera práctica sobre qué es la intensidad. Ustedes tienen... a ver, jóvenes, ustedes tienen este archivo que se los he enviado sobre lo que es... ¿Me están viendo, no es cierto? Sí. Esto. Se los he enviado. ¿Sí? Sí, Ya. Este tema que está en el libro de Fisioterapia del Ejercicio, si es que lo desean, ese libro lo tengo de manera física, en fotocopia. Mañana voy a tratar de dárselo a Juan Pablo, pero este está en sus archivos que les he enviado. Ya este artículo o este tema te habla exclusivamente del entrenamiento de la fuerza, las adaptaciones fisiológicas del entrenamiento de la fuerza, te habla de los principios de la fuerza, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto y si es necesario, se los voy a preguntar nuevamente, porque me interesa. En base a esto, ustedes van a tener una idea práctica de lo que es aplicar un trabajo o un entrenamiento. Principio de la sobrecarga, la intensidad, lo que habíamos visto, lo que significa una RM, ¿no es cierto? Lo que tenemos que determinar. No todo trabajo está exclusivamente para un grupo, ¿no es cierto? Si yo quiero trabajar con una determinada persona, un determinado grupo muscular, tengo que sacar esa situación de determinar su RM, ¿sí? ¿Me entienden, no es cierto? Como lo he hecho. Y de ahí trabajar por porcentaje, sobre todo. Después de eso, uno, vean, tiene que sacar el volumen, ¿ya? El volumen, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el volumen? El volumen de entrenamiento para un ejercicio determinado se calcula multiplicando el número total de serie, las repeticiones y el peso. Así, por ejemplo, a ver, mañana lo voy a hacer de manera práctica también. Las repeticiones, ¿no es cierto? Es decir, el volumen de ejercicio. Si yo hago 3 series, se anotan 3 series, como dice aquí, de 8 repeticiones de prensa de banca, con 100 kilogramos, o sea, entonces multiplico, ¿no es cierto? 3 por 8, ¿cuánto es? 24. 24 y me va a dar 2.400 kilos, ¿sí? Que en esas 3 series, ¿no es cierto? De 24 repeticiones, al final he logrado levantar. A ver, otro ejemplo, es como si yo hiciera el trabajo de bíceps, ¿no es cierto? Voy a hacer también 6 repeticiones de 2 series, con 20 kilos, 6 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una serie. Nuevamente hago otras 6 repeticiones, otra serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? He hecho, ¿cuántas repeticiones en total? 2 por 6, 12, ¿no es cierto? 12 por 20, ¿cuánto sería? Por eso han estudiado fisioterapia, porque
Muy poco, calculamos. 240. 240. 240. Entonces, ese sería el total de peso que alzo, ¿sí? Ese es el volumen. Ahora, los intervalos de descanso, vean, les estoy repasando un primer tema que es muy interesante, por eso hago siempre hincapié, pero lamentablemente no hemos tenido el tiempo. Los intervalos de descanso hacen referencia al tiempo de reposo total entre las repeticiones, es decir, de acuerdo a la intensidad. He trabajado, fíjense, ¿no? Con 80 o 90%, ¿no? 80% es lo que te pide realizar trabajo por encima del 80% para trabajar, para hacer el trabajo ¿de qué? De hipertrofia, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo va a ser exigente. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a llegar apenas a las 6, ¿no es cierto? Ese intervalo de descanso podrá estar entre 2 y 3 minutos para poder realizar mi otra serie, ¿sí? A eso hace referencia. O sea que para que nosotros tengamos una idea de aplicar con mucha metodología un trabajo, ¿sí? La duración también del entrenamiento hace mención al tiempo total invertido en el ejercicio con resistencia y variará según, dice, el tipo de entrenamiento de fuerza que se lleva o que se está llevando a cabo. Bueno, a medida que aumenta el número de ejercicios, vean, de repeticiones, sobre todo de ejercicios, de repeticiones, de series y de intervalos de descanso de una misma sesión, la duración de este se prolongará, ¿no es cierto? Podemos trabajar 30, 40 o quizás podamos estar 1 hora. Y algo muy importante, jóvenes, una sesión normal, ya una sesión normal de entrenamiento de la fuerza, por lo general debe estar entre mínimo 20 minutos a 60 minutos, ¿sí? Lo dice ahí la literatura. La duración también se describe, vean, el número de semanas o meses que se lleva o se está ejecutando ese programa, ¿no es cierto? Es decir, un determinado programa que nosotros lo podamos prescribir en un chico de 16, 18 que quiera moldear su cuerpo, en ustedes mismas que querrán mejorar aspectos de miembros inferiores, ver mayor volumen de cadera, de muslo, o sea que eso tiene esa duración. También describe el número de semanas, ¿no es cierto?, o meses que se está ejecutando. Les decía con anterioridad, todo programa de ejercicio está comprendido por lo menos entre 8, 12 o 16 semanas para que tengan su efecto, ¿sí? Es muy fácil a veces indicar a determinadas personas que vienen por esa preocupación de querer adelgazar, tonificar, querer o por tener alguna situación de un sobrepeso, ¿no es cierto? Ver de que todo se tenga que manejar con los tiempos y que todo programa va a dar resultados. No entusiasmarse, no indicar de que en determinado tiempo es muy variado en cada persona, cada individuo es un caso muy aparte para trabajar, ¿sí? Entonces, es el número de semanas, meses que se está ejecutando un determinado programa. Lo habitual es que estos programas, vean, duren entre mínimo, por lo menos 6 o 12 semanas, ¿sí? Pueden ser hasta 14. De ahí, poco a poco, podemos ir cambiando porque va a haber una modificación fisiológica, ¿no es cierto? La intensidad, es decir, aumentar el peso, la duración también, la frecuencia o la modalidad, el cual está conformada por el método de modificación periódica, ¿sí? Ese método de modificación periódica se lo hace después de esas 8 o 12 semanas. Ahora, la frecuencia es la asiduidad del trabajo. Si es que yo puedo tener una frecuencia de 2, 3 veces a la semana o trabajar con exclusividad 4, 5, 6 días a la semana. Eso también depende del individuo, de lo que quiere lograr o conseguir, ¿sí? Bueno, se suele expresar como dice, como el número total de sesiones de entrenamiento por semana, es decir, la frecuencia, aunque una sesión a la semana,
puede mejorar o mantener la fuerza. Vean, una sesión a la semana, si uno hace trabajo exclusivo de fuerza, nos puede mantener, ¿sí? Por eso es muy variable todo lo que se dice. Diversos trabajos han demostrado que el fortalecimiento es máximo cuando se llevan a cabo entre 2 o 3 sesiones a la semana. Vean, cuando es exclusivamente el trabajo de fuerza, eso que realizamos en aparato, ¿no es cierto? O que utilizamos banda de resistencia, ese es entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento aeróbico, vean, que se lo puede trabajar incluso hasta 6 o 7 veces a la semana. Es muy diferente al entrenamiento de la fuerza, que se necesita otro sustrato energético, ¿no es cierto? Que la fuente de energía es otra también, ¿sí? Esa es la variable, por eso podemos ver personas que prácticamente todos los días pueden tener ese hábito de salir a correr, trotar, ¿no es cierto? Pero el trabajo del gimnasio es muy diferente. ¿Por qué? Porque no todos los días yo puedo ir al gimnasio y hacer miembro superior, ¿me entienden? Haré un día miembro superior, incluso para cualquier programa especializado de competencia. Haré un día miembro superior. Lógicamente haré un trabajo de circuito. Al otro día dejo descansar, que recupere, regenere, para el otro día trabajar miembro inferior, ¿no es cierto? Haré prensa, haré cuádriceps, glúteo, toda la parte de tren inferior, ¿sí? Al otro día también trabajaré nuevamente miembro superior. O sea, ese es el enfoque que se tiene que dar, ¿sí? Esa es la idea que nosotros tenemos que manejar. Entonces, a pesar, dice, de que las pruebas indican que eh, que varias sesiones semanales de entrenamiento consiguen ganancias de fuerzas mayores a una, dice, única sesión a la semana, hay que hacer hincapié en que esta última pauta también es eficaz. Así pues, las personas que disponen de poco tiempo y cuya meta no es el fortalecimiento muscular máximo, puede ser preferible hacer una sola sesión semanal, ¿sí? Una vez que ustedes hayan hecho ya un trabajo generalizado, a veces por situaciones de tiempo, podemos hacer un trabajo semanal y esto puede significar hacer un mantenimiento, ¿sí? ¿Alguna duda? Ahora, lógicamente, diversos estudios han demostrado también que la fuerza conseguida se puede mantener con una sola sesión de entrenamiento a la semana, ¿sí? Esto, lógicamente, después de haber hecho un buen entrenamiento, aquellos que han tenido un buen hábito y que a veces no es necesario que pueda tener esa asiduidad al gimnasio y hacer un solo trabajo, ¿sí? Incluso una sesión cada 2 o 4 semanas para no perder y tratar de mantener esa tonificación. Siempre que se utilice, dice, y esto tómenlo en cuenta, una intensidad alta hasta la fatiga, hasta cansarse, ¿no es cierto? A partir de estos datos se puede deducir que para mantener la fuerza es más importante la intensidad del entrenamiento, es decir, la intensidad del entrenamiento. ¿Cómo la sacamos? A ver, les pregunto, en el entrenamiento de la fuerza. Dice que a partir de estos datos se puede deducir que para mantener la fuerza es más importante la intensidad del entrenamiento, ¿no es cierto?, que su duración o frecuencia. Ya pues, joven, dígame qué es la intensidad en el entrenamiento de la fuerza. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se saca? Rosa, Pablo, Mamani, Lilian, Patricia, Mendoza. Se han dormido de nuevo. Juan Pablo, ¿cómo hemos sacado la intensidad del entrenamiento de la fuerza? El peso máximo, le dicen que puede alzarse en 3 repeticiones. Ya, no es eso se llama RM. Ya. Dice en tu edad restar contra 220 Ya, y ya. 200. Y yo sé que ya se están asimilando, jóvenes, pero no confundan. Ya, la intensidad de lo que tú me indicas, Lisette, ¿no? Baltasar, es del entrenamiento aeróbico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, recién me recordé. Ya.
Ya, y ahora el entrenamiento de la fuerza está dado por la RM, por una resistencia máxima. Recuerda que hice el trabajo y de ahí determino. O sea, si alcé 20 kilos con mi bíceps, apenas así, ese es mi RM, ¿no es cierto? 20 kilos. Y si quiero trabajar con un 60%, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Bien. 14, 12. 12 Claro, kilos. eso, jóvenes, eso. Ya voy a terminar este temita, ya, y mañana les voy a pedir, revisen este tema que tienen, si lo quieren, yo les puedo dar hoy, si alguien va a la carrera, yo voy a estar dentro de un rato más porque tengo reunión a las 8, ya voy a terminar la clase en unos 10 minutitos más, y esto voy a hacer hincapié, y el otro tema se los puedo dar de manera nuevamente se lo voy a mandar, métodos y sistema de entrenamiento y este tema, ¿ya? ¿Está bien? Si quieres puedes ir, Juan Pablo, a partir de las 8, chimera, voy a estar ahí, ¿ya? Entonces, jóvenes, vean, aquí hace un bosque, en esta, la intensidad, frecuencia cardíaca, fuentes de energía de entrenamiento de la resistencia. Entiendan de que el entrenamiento de la resistencia se puede dar también con trabajo continuo, carrera continua, entrenamiento total, fartle. No solamente la resistencia es ese trabajo aeróbico que realizamos, vean, también hay sistemas fraccionados como entrenamiento en circuito, lo que hacemos en gimnasio, entrenamiento intervalo. Jóvenes, de esto ustedes pueden deducir para el trabajo que quieran hacer en cualquier lugar, en cualquier disciplina, en la casa, para poder sobre todo ayudar a personas en esta situación que han pasado quizás de post-COVID y todo lo demás. Esto es elemental que ustedes puedan saber para prescribir, ¿no es cierto? No es necesario, Carlos David Choque, cuando ya no estamos yendo, ya les pedí de que me distraen cuando entran. Ahora vean, este entrenamiento de carreras consiste en realizar una actividad física de medio baja intensidad a un ritmo constante durante mucho tiempo. Características, vean, intensidad moderada, pulsaciones entre 140 y 160, ¿no es cierto? Que es también moderada, dice, quizás yo la veo un poco alta también. Ritmo de carrera uniforme y constante, puede ser 10 o 5 minutos. El terreno debe ser blando y llano, por exclusividad puede ser una cancha de fútbol. Tiempo de trabajo, ustedes pueden tener su cronómetro, ¿no es cierto? Un pulsómetro también para que comiencen a trabajar. Bueno, generalmente estas prácticas nosotros las hacíamos en cancha para que ustedes puedan tener la idea, como hemos trabajado, creo, en ergonomía, ¿no es cierto? Haciendo los test y las pruebas físicas. Este trabajo puede estar dentro de 10 a 15 minutos hasta una hora. La fuente que vamos a utilizar, vean, son grasas, glucosa vía aeróbica, muy importante para aquellas personas que tienen el deseo de bajar de peso, ¿no es cierto? Previamente consiste también este tipo de trabajo en combinar la carrera, continuar con ejercicios de fuerza, trepar, velocidad, coordinación, flexibilidad. Ya les doy más o menos una idea a través de esta diapositiva, un bosquejo de lo que ustedes pueden hacer en un circuito. Vean, pueden empezar con subir y bajar escalones, es decir, en un lugar donde haya unas gradas, movilidad articular de tronco, ¿no es cierto? Puedo hacer rotaciones, flexiones de brazo, skipping en ese momento, tríceps, sprint en un lugar con escalerita, flexibilidad isquiotibiales, incluso para entrar en calistenia. Luego voy a la característica media alta o media en las carreras continuas, ¿no es cierto? Que tenga ese control, que lo pueda hacer de manera no rudimentaria, sino utilizando los medios más prácticos de tomar el pulso a este nivel, ver la capacidad de recuperación nuevamente al minuto, 2 minutos, ahí nos damos cuenta en qué condición está el individuo, ¿no es cierto? Si es que recupera y vuelve a, el ejercicio estuvo entre 140 y 170, le tomo al minuto, nuevamente le tomo, retornó a 120,
¿no es cierto? En otro puede ser que haya vuelto a 100, en otros a 90, en otros quizás se haya quedado en 130. Esos que se quedaron en 130 al minuto, 120, su condición física es mala, ¿no es cierto? Aquellos que recuperaron más rápidamente, volvieron a 110 o por decir a 90, esos tienen quizás una condición más óptima, ¿sí? De recuperación y todo lo demás. Eso también es importante que lo sepamos. El tiempo de trabajo grande, es decir, de resistencia, lo podemos hacer entre 20 a 30 minutos hasta una hora. Lo podemos hacer fraccionado, que son métodos también que tienen un nominativo de intermitente. La fuente que se utiliza, y esto es muy importante para nosotros, ¿no es cierto? Porque a través de esa utilización energética nos vamos a fijar objetivos, que es el consumo de grasa y la glucosa vía aeróbica. Entonces, vean, seguimos en qué consiste realizar carreras a diferentes ritmos, intercalando ritmo suave, ritmo medio, ritmo rápido, sprint. Ustedes ven que estamos en una materia que tiene o que está exclusivamente dedicada al aspecto de kinesiología y fisioterapia deportiva, lo que nosotros tenemos y debemos hacer en toda cuando estemos conformando ese equipo multidisciplinario y cómo tenemos que readaptar a ese paciente lesionado es a través de esto, de todo lo que hacemos aquí o lo que estamos tratando de aprender, ¿no es cierto? Carrera de diferentes ritmos, puedo hacer 10 metros, una carrera intensa, luego más de menor velocidad hasta llegar a un trote pausado, caminar. Nuevamente inicio una carrera rápida, suave, camino, una carrera puedo hacerla también a zancada, ¿no es cierto? Este ritmo que se utiliza puede estar entre 130 o 108 pulsaciones. Ritmo de carrera debería ser variado, intercalando recuperación, carrera suave con tramos más intensos. Terreno debe ser amplio. Y bueno, este es nuestro escenario, nuestro laboratorio de trabajo siempre será un escenario deportivo, ¿no es cierto? Una cancha no exclusivamente de fútbol, pero un espacio abierto para, lógicamente, aplicar este tipo de modalidad de trabajo. ¿Sí? Fuentes de energía que puedo utilizar, vean, también grasa, glucosa, vía aeróbica, por el tiempo de duración del trabajo que se tiene. Ahora, consiste en... todo esto también, a ver, esta diapositiva, consiste en colocar una serie en este tipo de trabajo en circuito, de forma circular, lo puedo hacer así, ¿no es cierto? Donde por los grupos de alumnos puedo hacer el mayor número de repeticiones, existe un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso, esto es muy importante, lo puedo hacer por serie o lo puedo hacer por tiempo, un determinado ejercicio puedo indicar a que me hagan 20 segundos, por decir, ¿no es cierto? El trabajo de hombro, 20 segundos, ahí podré hacer 20, 30 repeticiones o sencillamente 10 repeticiones. Luego descanso, recupero unos 30, 40 segundos para pasar a otro circuito, ¿no es cierto? Ahora, estas características de este trabajo en circuito tiene alta dependiendo de los ejercicios y que puedan provocarme entre 120 a 180 pulsaciones. El ritmo de trabajo será variable bajo los periodos de descanso medio alto en los trabajos. Aquí ya viendo la condición de la persona, voy a sobre todo indicar, ¿no es cierto? Si es que tiene un sobrepeso, los datos que ustedes siempre deben tener es el peso, talla, ¿no es cierto? Y edad para de ahí prescribir las diferentes modalidades de trabajo, ¿sí? Espacio de trabajo no será muy amplio, eso sí, en un trabajo... Cintia Condori se une cuando ya vamos a terminar la clase. Fuentes de energía que utiliza son las grasas, la glucosa, vía aeróbica y vía anaeróbica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos determinar trabajo exclusivamente de fuerza, ¿no es cierto? Haciendo con el mismo peso corporal. Podemos utilizar incluso una cuerdita para hacer el trabajo aeróbico. Vean que estos tipos de entrenamiento en circuito tienen un efecto sobre todo en los objetivos que uno quiere alcanzar, de disminuir de peso, tonificar, ponerse en buena condición, que el efecto tenga que ver sobre todo en salud, mejorar el aspecto de elasticidad, de flexibilidad de nuestros músculos, de articulaciones, sobre todo la permeabilidad en articulaciones mayores de cadera, rodilla. Todo esto tiene ese efecto, ¿no es cierto? Todo este tipo
equipo de trabajo. Vean que aquí se va a cortar en cualquier momento, jóvenes. Tengo 50 participantes con la última que ha entrado. Tiempo de descanso de 45 segundos a 1 minuto. Vean, número de ejercicio de 8 a 10 repeticiones. Puedo hacer y programar ese circuito. Mañana, si es que alguno más, aparte de Juan Pablo, tuviera la voluntad de ir, podemos armar, o si pueden estar 8 o 10 personas, excelente. De hecho, lógicamente les voy a reconocer a los que van a ir a práctica. Ahora vean otro tipo de entrenamiento también, realizar esfuerzo e intensidad combinado con periodos